Hola, ¿cómo están? Qué bueno que tienen la oportunidad de que estudiemos hoy el libro de Job. Vamos a ver el primer capítulo. Es un capítulo muy interesante. Este libro entra en la clasificación de los de sabiduría y trae una historia muy interesante eh, porque nos muestra el corazón de Dios. Más allá de lo que sucede con Job, que es sorprendente en sí mismo, esta historia nos muestra el corazón de Dios, cómo era en esos tiempos. Y bien, pues vamos a comenzar. Dice en Job 1:1. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job, hombre bueno que temía a Dios y se abstenía de lo malo. Estoy leyendo la nueva Biblia viviente. Vamos a verlo en la Reina Valera. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate cómo comienza esto, cómo presenta a Job. ¿Quién es Job? No dice que es un hombre muy brillante, que es un hombre muy rico, que tiene capacidades extraordinarias. Empieza con algo muy sencillo, ¿no? Que es hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son las características importantes que van primero. Así es como nos presenta Job. Te lo digo para que nos lo vayamos imaginando, cómo era ese Job. Luego dice en el 2, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, y cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y viviesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Digamos que la vida de Job era perfecta, ¿no? O sea, imagínate, no solamente era temeroso y un hombre apartado del mal, lo cual nos dice mucho, ¿no? ¿Quién le enseñó a Job? Acuérdate que en ese tiempo todavía no había Biblia, no había iglesias, no había nada. ¿Cómo es que él tenía esta vida así? Bueno, una pista nos la da en Salmos 1, ¿verdad? Vamos a Salmos 1, donde dice es el libro que está después, Salmos 1. De hecho, hace unos domingos vi que nos compartió sobre esto. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿de dónde venía esto? Pues de que Job volteó a ver a Dios. Y no es porque haya sido un hombre extraordinario, o sea, que nació en ciertas circunstancias especiales o algo. Dios ha puesto en nosotros la conciencia del bien y el mal, y cada uno decide seguir o no. Vamos a ver más adelante cómo Job no estaba exento de los ataques del enemigo. Pero hasta aquí podemos ver un hombre que confiaba en Dios, que lo seguía, que estaba consciente de la reverencia que le tenía que tener, y Dios lo bendijo. Tenía 10 hijos, 7 hombres, 7 hijas y 3 hijas, pero lo que nos dice es que su familia era pues una familia ideal, se llevaban bien sus hermanos, 10 hermanos y todos se llevaban bien. Aquí dice, lo deducimos porque dice que todos hacían fiesta y invitaban a todos, nada de que bueno, invitamos a nada más 3 hermanos, lo hacemos entre 4, no, aquí dice que todos hacían fiesta y invitaban a los otros 9. Entonces, imagínate la vida de Job. Todo esto, ¿cómo sería la vida de Job? ¿Crees que sería una vida envidiable, algo que nosotros quisiéramos, algo que tú y yo quisiéramos? O, o- y otra pregunta, ¿qué le hacía falta a Job? En este punto, en el verso 5, que nos describen quién era Job y cómo era su vida, podríamos pensar, ¿le hacía falta algo a Job? ¿Había algo que pudiéramos decir, bueno, no es tan perfecta porque le falta algo? ¿Tú crees?
Bueno, vamos a ver, vamos a continuar para verlo. Dice en el 6, un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, el acusador. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Y fíjate, una respuesta muy peculiar, cómo responde Satanás. Respondiendo Satanás al Señor dijo, de rodear la tierra y andar por ella. O sea, ¿qué significaba? Que todo el tiempo andaba a las vivas. Si lo pudiéramos ver, era como esas personas, y no voy a decir hombres, mujeres, o sea, porque esta es una característica humana, no es solamente de las mujeres o solamente de los hombres. Somos chismosos por naturaleza, ¿no? Y entonces, así andaba Satanás buscando a ver qué andaban haciendo, quién andaba haciendo qué cosa, enterándose de esto, de aquello. Eso significa rodear la tierra y andar por ella. O sea, no nada más la veía por encimita, sino que él se metía, ¿verdad? Andaba buscando algún chisme, algo de qué, en qué entretenerse, algo de qué acusar. Porque acuérdate aquí, en otras versiones lo dicen, se refieren a Satanás como el acusador. El acusador estaba delante de Dios y eso es, así le contestó. Entonces Dios le dice algo, le dice en el 8, y Dios le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios mismo estaba mostrando que tenía contentamiento con Job, porque Job era realmente muy especial. Otra vez repito, no había iglesia, no había Biblia, no había templos, no había nada. Para este punto no había, ni siquiera había judíos, pues, ¿no? Israelitas. Pero Job tenía eso en su corazón, el temor a Dios. Eligió temer a Dios, tener una relación con Él. Qué increíble, ¿no? A tal punto que Dios lo consideraba, y Dios mismo lo considera perfecto y recto, único, ¿verdad? Eso me parece muy de cómo es Dios con nosotros, ¿no? Porque seguramente Job tenía sus cosas, claro que tenía sus cosas, pero fíjate, era un humano normal. En ese tiempo no había todavía el Espíritu Santo, no podía vivir entre nosotros, en nosotros, como ahorita, ¿no? Y aún así, él fue llamado por Dios, un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Apartado del mal, es la segunda vez que mencionan de Job, apartado del mal. Y es que imagínate, alguien con tanto poder, era dueño de un montón de cosas, era rico a basto, ¿no? A más no poder. ¿Qué pueden hacer? O sea, que de las personas que conocemos actualmente que tienen este poder, ¿qué hacen? Lo que se les da la gana, ¿verdad? Pueden hacer lo que sea, pueden comprar la justicia, pueden comprar lo que sea, pueden hacer lo que sea. Pero Job decidió no hacer el mal. Como lo acabamos de leer en el Salmo 1. No se sentó en silla de escarnecedores, ni dio su consentimiento para hacer el mal. Entonces, pues uno, ¿qué esperaría? Si Dios te lo está diciendo, ¿qué esperaríamos? Si nos lo estuviera contando a nosotros Dios, ¿cómo le contestaríamos? Pues vamos a ver a Job, pues para aprender algo de él. Pero Satanás, que es el acusador, ¿qué dice? Cuando yo lo leo aquí, o sea, respondiendo Satanás, se me imagina que es un... ¿Has escuchado ese? Cuando te dicen, es que mi hijo se porta muy bien, y el maestro dice, es un gesto de desaprobación. Y así lo hace Satanás, dice en el 9, respondiendo Satanás a Dios le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Fíjate cómo es el diablo, siempre hace esto, siempre busca dividir, siempre busca poner algo, una duda en el que no es cierto, no, lo que tú dices no es así. Dios dijo que Dios nos ama, no es cierto, no nos ama porque mira, pasa esto. Dios dijo que eres su especial tesoro, no es cierto, no lo dijo así. Bueno,
lo mejor de otros, pero tú no. Siempre el enemigo está poniendo eso en nosotros. Siempre está contradiciendo, siempre sembrando esas dudas. Y entonces aquí le contesta a Dios. Imagínate, si eso le contesta a Dios, imagínate con nosotros, ¿no? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? O sea que es cizañoso, ¿verdad? Pero bueno, él es así. Es el que acusa. Vamos al 10, dice, ¿no le ha acercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, esto, entre lo que está atrás de todo esto, Satanás le está diciendo a Dios mismo, a Dios, yo sé más que tú. Tú crees que lo conoces, pero no lo conoces. Es malo, es malo. O sea, te está poniendo esa cara porque le estás dando, lo estás bendiciendo, pues así que no. Y la verdad vemos, ¿no? En la historia de la Biblia, gente que fue muy bendecida por otra y le volteó bandera a Dios. Y Job no. Entonces Satanás, pues obviamente aparte de acusar, es mentiroso. Y esto se lo está diciendo a Dios. O sea, imagínate cómo es con nosotros, ¿no? Entonces, dice, y termina el 11 diciendo, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces en el 12 dice, dijo Dios a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Dios. ¿Y qué crees que hizo? Bueno, ya lo hemos leído, ¿verdad? Dice en el 13, y un solo día, 24 horas, aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero de Job a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, era un pueblo, y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. 16. Aún estaba hablando cuando vino otro y que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Estaba todavía hablando y vino otro que dijo, los caldeos, que es otro pueblo, hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto hablaba, vamos en el 18, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas, o sea, hasta el 17, eran sus bienes, sus posesiones, toda su riqueza, ¿ok? Actualmente diríamos, pues se cayó la bolsa y perdiste todo lo que tenías, tus inversiones, tus acciones, todo lo perdiste, ¿no? Aquí significaba lo mismo, ¿no? Perdió sus animales, le robaron su ganado. Pero el 18 empieza lo más triste. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijas y tus hijos estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano primogénito, como el primogénito, como lo habíamos visto anteriormente. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Ahora, ¿tú crees que la casa del primogénito era así como, pues, de mala calidad? O sea, no creo, ¿verdad? Ha de haber sido una casa muy, muy bonita, muy grande, muy imponente, pero ¿qué tan fuerte pegó el viento contra ella que la tiró y mató a todos los que estaban ahí? Solo escapó uno. Y a veces leemos esta parte, bueno, yo lo he leído así, de como que de corrido, no, pues qué triste, todo esto le pasó en un día, pobre Job, antes se volvió loco, no sé. Pero fíjate que eso lo hacía porque yo nunca había tenido una pérdida, así de alguien que amara se hubiera muerto. Pero en la pandemia, muchos de nosotros perdimos familiares, gente amada. Entonces ya vemos este pasaje ya no lo vemos así tan a la ligera. Ya no es algo que, pues perdió a sus 10 hijos.
pues qué pena, ¿no? 10 hijos, qué barbaridad. No, muchos de nosotros perdimos hermanos, perdimos a un padre, perdimos un familiar. Y no es algo sencillo. No es algo sencillo cuando te hablan por teléfono y te avisan. O está en el hospital y te avisan en un momento, está esperando esa llamada. No es algo sencillo. Y Job perdió todo en un solo día. Vamos a ver cuál fue la respuesta de Job. Dice en el 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y se puso a llorar, a lamentarse, a decir, ¿por qué Dios a mí? Tantos años que te he servido y mira cómo me pagas. ¿En qué fallé? No, dice, se postró en tierra y adoró. O sea, el rasgar su manto y rasurar su cabeza es una demostración de tristeza, de profunda tristeza por todo lo que pasó. O sea, no está mal sentirnos tristes, no está mal tener pues esos sentimientos de tristeza, porque pues son parte de nosotros. Lo importante es lo que hacemos con ellos. Él dice, se postró en tierra y adoró. ¿A quién adoró? A Dios. Dice en el 21 y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Dice en el 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, después de esta tragedia tan terrible, Job, que no tiene el Espíritu Santo en su vida, no niega a Dios, no reniega, no le echa la culpa, no berrea. No lo hace. Con razón, Dios le tiene un amor especial a él, ¿verdad? Con razón Dios le dice, no hay alguien como él en la tierra, no hay ningún hombre como él. Precisamente por eso, porque Dios estaba viendo el corazón de Job y en todo esto no pecó. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? Yo hace un tiempo, hace poquito, hice un trámite, necesitamos sacar el pasaporte para mi esposa, hice el pago, resultó que ni el banco ni Hacienda se echaban la bolita, porque el pago, que fueron como 1,600, 1,700 pesos, no me lo hicieron válido. O sea, el banco sí me lo cobró, pero Hacienda no lo hizo válido. Bueno, hasta total que me pasé casi 3 semanas de aquí y allá diciendo, es que yo ya pagué, es que no sé qué, total que no lo recuperé. ¿Y cómo crees que me sentía? Me sentí enojado, le dije, oye, pues me acaban de robar, ¿qué les sucede? Y fueron 1,600 pesos. No sé si te ha pasado a ti alguna vez que por un poco más, por más o por menos, nos hayamos puesto tristes, enojados. Y yo veo ahorita Job, porque ahora que estaba estudiando este libro para el capítulo 1 para exponerlo, él perdió todo, absolutamente todo. Se lo robaron, una gran parte se la robaron, la otra se fue quemada. Y no se enojó, no dijo, Dios, ¿por qué me has desamparado? Perdió a sus 10 hijos, a todos sus hijos los perdió en un solo día y no le echó la culpa a Dios. Entonces es un ejemplo muy bueno para nosotros, porque a los que hemos pasado por momentos difíciles, no solamente por pérdidas materiales, sino pérdidas humanas, ¿cómo reaccionamos? Y como vimos, no está mal que te sientas triste, no está mal que te sientas mal. Lo malo es cómo reaccionamos ante eso. ¿Nos enojamos con Dios? ¿Renegamos de Él? Digo, y no es por cargar culpas o señalar ni nada. Nosotros la tenemos más fácil. Tenemos al Espíritu Santo. En este tiempo en el que estamos viviendo la promesa de Jesús, que Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días. Tenemos acceso al Padre. Nosotros tenemos acceso al Padre directo a través de Jesús. ¿Y cómo nos comportamos?
¿Realmente le estamos dando la razón al enemigo de Dios, al acusador? Cuando dice, mira, nada más muévele tantito, haz que llegue tarde, haz que se le pierda algo, haz que le ganen el lugar en la fila, y vas a ver cómo se enoja, y vas a ver cómo blasfema, y vas a ver cómo todo el día va a andar de malas, y cómo se va a pelear, y cómo esto. Y le vamos a dar la razón. Yo creo que una de las cosas importantes que podemos aprender de aquí es cómo Job reaccionó. Porque lo que sucedió con Job en el 21, desde el 20, fue una reacción. O sea, las noticias, ¿en cuánto tiempo crees que le dieron las noticias? Rápido, ¿verdad? Le estaban diciendo una cuando ya le estaban dando otra, no terminó cuando ya le estaban diciendo esto y todo, y la cereza del pastel, sus 10 hijos. Y ve cómo contestó él. Entonces Job se levantó, fíjate, se levantó, ahí se aventó y dijo, no, se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esa fue su reacción. Adoró a Dios. ¿Y adorar qué significa? Que reconoce que Dios es el Señor y no le echa la culpa de nada. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Eso es algo que tenemos que tener en nuestras vidas, mis hermanos. Porque si ya pasamos por cosas complicadas, si ya pasamos por tiempos de prueba, vamos a seguirlo haciendo. Vamos a seguir pasando porque Jesús nos lo dijo, ¿verdad? No es sorpresa. En el mundo que vamos a tener aflicción. ¿Y la aflicción qué causa? No causa gozo en un inicio, ¿verdad? Pero cuando vengan esos tiempos, tenemos que tener esa relación con Dios para que cuando vengan nuestra reacción es, sí, Señor, estoy muy triste, pero tú eres Señor. Señor, sí, me duele muchísimo que se haya muerto este familiar, no sé por qué, pero ayúdame, Señor, sana mi corazón, ayúdame. No echarle la culpa, no decir, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me mandas tanto mal si yo te sirvo? No, tenemos que contestar como Job. Así como lo hizo Job. Nuestra respuesta debe ser adorar porque conocemos a Dios. Nosotros con más razón porque conocemos a un Dios vivo, verdadero, que lo que nos ha mostrado continuamente es su amor, su paciencia, su fidelidad. Entonces, yo les invito a mis hermanos que reflexionemos sobre esto y sobre todo en este tiempo en que lo estamos oyendo, para que cuando nos vengan los problemas, cuando vengan las pruebas, no le echemos la culpa a Dios. No estemos pensando, no, ¿para qué soy cristiano? ¿Para esto? ¿O de qué sirvió? Como le hicieron los israelitas cuando estaban ahí al borde del Mar Rojo y venían para atacarlos los egipcios. No seamos como ellos, seamos como Jesús. Bueno, este fue el capítulo 1. Espero que les haya gustado y sobre todo que haya habido enseñanza para ustedes. Que Dios les bendiga.